Muy buenos días, saludo a todas las personas que están en este minuto acompañándonos aquí en la sintonía de Facebook, la Iglesia CCD, junto a ustedes como cada domingo, desde las 11:30 de la mañana y también cada día miércoles a las 8 de la tarde. Bien, que les habla, obviamente ya nos conocen, pero bien, nunca es, siempre es bueno poder decir nuestro nombre, el pastor Juan Delgado, para compartir una vez más la palabra junto a todos aquellos que nos acompañan y aquellos que se van añadiendo en este minuto a la sintonía. Bien, vamos a compartir la palabra de Dios en el libro de Juan. Invito a todos los que están ahí en su casa que abran su Biblia o su aplicación en el celular y puedan abrir junto a mí el Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículo 1. San Juan, capítulo 8, versículo 1. Damos ahí un par de segundos para que lo puedan buscar, encontrar. San Juan, capítulo 8, versículo 1. Dice así entonces, en el nombre poderoso de Jesús. Y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices al respecto? Mas esto decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los más jóvenes, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino solo a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están aquellos que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno, vete y no peques más. Vamos a orar. Padre, te doy gracias en esta mañana, nuevamente por tu palabra, por tu presencia que nos acompaña constantemente. Gracias por este tiempo tan especial. Quiero orar por esta palabra, pero también quiero orar por las personas que están escuchando. Oro, Dios, para que sea un tiempo de bendición para sus vidas, que esta palabra hable en nuestro corazón, que esta palabra nos enseñe algo nuevo en esta mañana, que restaure, que sana, que transforme las vidas de quien están al otro lado de la pantalla. Bendícenos una vez más en el nombre poderoso de Jesús. Bien, hemos puesto por título a este sermón: Ni yo te condeno. Obviamente sacado de la frase última de Cristo, refiriéndose a la mujer, que él o ni él la podía condenar en cuanto al asunto que estaba aconteciendo en ese minuto. Bien, contarles un poco de la historia. En ese momento existía una secta, existía un grupo religioso muy poderoso, muy potente. Eran los que estaban a cargo de enseñar la ley, a cargo de poder transmitir al pueblo las enseñanzas de la Torá o del Pentateuco. Y junto a eso también tenían un conjunto de leyes que ellos habían desarrollado y las mezclaban ahí. Y obviamente eran leyes que a veces ni ellos mismos podían cumplir, eran prácticamente imposibles de cumplir. Y era todo un conjunto de enseñanzas y obviamente tomando lo que había escrito Moisés en el Antiguo Testamento, lo cual eso obviamente era muy bíblico. Este grupo era un grupo selecto, un grupo muy cerrado, era un grupo que segregaba mucho. Y obviamente siempre les incomodó la presencia de Jesús. El ministerio de Cristo, que estaba dedicado a sanar, a predicar el reino de Dios, a predicar el evangelio, que estaba destinado a ayudar a todos sin hacer distinción de personas. A ellos les incomodaba mucho al ver a Cristo, por ejemplo, relacionándose con un publicano o con cualquier persona que no fuera netamente judía y al mismo tiempo que no fuera, según ellos, una persona pecadora. Ellos no se consideraban
pecadores, ellos se consideraban justos, rectos, un grupo seleccionado delante de los ojos de Dios, según ellos. Pero Cristo, obviamente, era muy distinto, y a ellos no les importaba que Cristo pudiese sanar a alguien. Había una persecución intensa sobre Jesús. No les importaba que levantase un paralítico o que le quitara la ceguera a un ciego. A ellos les daba absolutamente lo mismo. Lo que les importaba era que Cristo no cumplía, según ellos, su ley. Por lo tanto, estamos aquí, estamos en una situación que ellos la provocan, no es algo que repentino por lo cual se encuentran con esta situación. Ellos provocan esta situación, ellos persiguieron a esta mujer. Lo más probable que le mandaron un hombre para seducirla y para que cayese en este acto de adulterio. Por lo tanto, preparan toda una escena para llevarla delante de Cristo, y la intención prácticamente no era en sí matar a la mujer, sino que la intención era acusar a Jesús. Por lo tanto, la llevan, obviamente sorprendida en un pecado moral que era real en ese minuto, ¿cierto? La presentan para poder acusar a Jesús. Acusarla en el sentido que si él decía que había que matarla, lo acusaban delante de los romanos, porque el pueblo de Israel estaba subyugado bajo el imperio romano, y obviamente nadie podía dictar juicio de muerte sino el imperio romano, que era la ley en ese minuto. Por ahí lo podían haber acusado. Y si decía no hagan absolutamente nada, lo acusaban que no estaba cumpliendo la ley de Moisés. Por lo tanto, por aquí o por allá, la intención era acusar a Jesús. Y en esta historia vemos tres protagonistas. Está el grupo selecto de los fariseos, está la mujer y obviamente está nuestro Señor Jesús. Fariseos, que hasta el día de hoy existen, llamados los fariseos modernos, los cerrados de mente, los estructurados, aquellos que están simplemente para acusar, para apuntar, para juzgar, pero nunca están para restaurar. No vemos en la historia de los evangelios teniendo una actitud de restauración, de perdón de parte de los fariseos hacia personas que estaban sumidas en el pecado. No vemos una actitud de los fariseos ayudando a alguien que está pasando algún tipo de necesidad, alguien que está en una miseria espiritual. Simplemente o constantemente vemos a los fariseos siempre persiguiendo a aquellos que eran pecadores, condenando a aquellos que eran pecadores, como esta mujer y muchos más. Estos tipos eran encargados de la palabra, encargados de la ley, de enseñar, de transmitir. Si alguien podía saber algo de Dios, tenían que ser ellos, porque estaban a cargo de enseñar la palabra, la Torá, la enseñanza antigua de Dios compartida con Moisés. La pregunta es: ¿en qué minuto ellos se perdieron? ¿En qué minuto ellos, que comenzaron conociendo al Dios eterno, al Dios poderoso, al Dios de la gracia, al Dios del perdón, al Dios de la misericordia? La pregunta es: ¿en qué minuto ellos cambian? ¿En qué minuto, después de haber comenzado salvando, terminan condenando? ¿En qué minuto hay un quiebre en sus conciencias, en sus vidas, que con la intención de restaurar, cual era siempre la voluntad de Dios, de perdonar, de incluir? ¿En qué minuto ellos se quiebran y terminan condenando o juzgando? Hoy en día existe gente que tiene esa misma perspectiva, una perspectiva estructurada, una perspectiva religiosa, una perspectiva cerrada, que nadie entra porque ellos son los justos. La Biblia nos dice en Romanos capítulo 3 versículo 10, palabras de Dios habladas en el Antiguo Testamento, recordadas por el apóstol Pablo, que no hay justo ni aún uno. Es decir, no existe ningún justo en la tierra, nunca lo ha existido. Todos hemos pecado y todos los antepasados también han pecado. Lo dice la Escritura, ni siquiera uno. Por lo tanto, este grupo selecto no existe, este grupo de justos no existe, este grupo de santos no existe. ¿En qué minuto se pierden? ¿En qué minuto no les importa que un enfermo sea sano? ¿En qué minuto no les importa que un ciego pueda ser sanado o pueda ver? ¿En qué minuto a ellos les incomoda la presencia de Jesús, que simplemente estaba para restaurar vidas, para perdonar, para salvar
vidas, para transmitir el verdadero mensaje que salía del corazón de Dios. ¿En qué minuto ellos se pierden? Hoy en día hay personas que comenzaron salvando vidas, comenzaron predicando el perdón, comenzaron enseñando la misericordia, pero luego se metieron bajo la estructura de la religión, creyéndose mayores que todo el mundo, y hoy en día están juzgando. ¿De qué forma podríamos restaurar a la gente si estamos en la plataforma de la condenación? Si estamos parados en la plataforma del juicio, de la acusación. ¿De qué forma podríamos ayudar a aquel que está sumido en una condición pecaminosa, oscura, de una mujer que está en una vida pecaminosa como la que acabamos de leer, de aquel que está sumido en el alcohol, en la droga? ¿De qué forma la podríamos ayudar? Desde la plataforma de la condenación y de la acusación o de la religión. Este grupo, ¿en qué minuto se perdió? ¿En qué minuto se desvió? ¿En qué minuto se alejaron de Dios? ¿En qué minuto, aún usando la palabra, no conocen al Dios de la palabra? En este tiempo es necesario comprender que todos hemos pecado alguna vez. Necesitamos comprender que nuestro mensaje no puede ser cambiado, que nuestro mensaje tiene que ser el mensaje que sale del corazón de Dios, reproducido por nuestra boca. Ni yo te condeno, porque no estamos puestos en la tierra siendo la iglesia para condenar, sino que estamos puestos para salvar. La mujer representa al ser humano pecaminoso, representa que todos cometemos errores. La condición de la mujer representa pecados que todos tenemos, ocultos, expuestos, explícitos, pero en el fondo todos hemos pecado alguna vez. La iglesia no existe para los justos ni para los pecadores. La Biblia dice en Lucas capítulo 5 versículo 32, dice: porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. No podemos llenar la iglesia de justos porque no es el propósito de Dios. Principalmente porque no hay ni siquiera uno. Aquí en la iglesia todos somos pecadores, arrepentidos de nuestra condición humana, perdonados por Dios, perdonados por Cristo, abrazados por el Evangelio, abrazados por el Señor. Pero en el fondo todos somos pecadores. Aquellos que hemos conocido al Señor, pecadores por accidente. Aquellos que no le conocen bajo la esclavitud del pecado, lo cual necesitan de Dios urgentemente. No podemos tener un grupo cerrado en la iglesia de justos, de santos, aparentemente. La iglesia es un cuerpo, la iglesia es una institución de Dios para llenarla de gente que necesita de Dios, necesita cambiar, necesita sanar, necesita ser restaurada, necesita cambiar sus vidas, necesita comenzar una nueva historia con Dios, con Cristo. Necesitan conocer no al Jesús que condena, sino al Jesús que perdona, que restaura. Necesitan conocer la misericordia de Dios, no el juicio ni la condenación de Dios. Por eso dirijo este mensaje a aquellos que se sienten en la condición de la mujer, que pecan, que están sumidos en esa situación. Este mensaje que lo he titulado obviamente, ni yo te condeno, porque son las palabras de Cristo. Lo que importa en este caso es lo que Cristo dice, no es lo que la gente dice. Puedes escuchar acusación, puedes escuchar juicio, puedes escuchar constante condenación a tus actitudes, a tu vida. Pero de Cristo siempre lo primero que escucharás será perdón, un ni yo te condeno. Por lo tanto, no esperes cambiar moralmente para ser parte de la iglesia. No esperes cambiar tu vida solo en la soledad en tu casa para luego aproximarte a una iglesia y decir, bueno, ya estoy en condiciones de estar porque he cambiado moralmente. Eso no existe. La iglesia es una asamblea de llamados para todos aquellos que son pecadores. Por lo tanto, debemos cambiar nuestra mente. Debemos comprender qué es lo que está en el corazón de Cristo. Si leemos los evangelios, no vemos a Cristo metiéndose a trabajar con los fariseos, sino que vemos a Cristo trabajar y yendo a lugares donde ningún fariseo, ningún religioso de ese tiempo había ido, ni
ni existía ninguna posibilidad de que él pudiese mezclarse con esas personas, porque ellos eran pecadores y fariseos no. La mujer representa un mundo pecaminoso. La mujer representa a esas personas que constantemente son acusados por otros que supuestamente son más santos, pero todos hemos pecado y todos recibimos el perdón de Dios. Por eso invitamos a este lugar, invitamos a Cristo, a los pecadores, invitamos a Cristo, a aquellos que dicen yo no tengo cambio. Te invitamos a la iglesia. Aquí es el lugar correcto donde tú puedes conocer al Dios correcto. Aquí puedes conocer el perdón. Y le decimos a aquellas iglesias que las cierran, que dicen somos pocos pero buenos. Aquí hay pocos pero son santos, que cambian su mentalidad, porque no es la mentalidad de Dios, eso no está en el corazón de Dios. La iglesia es para todos aquellos que se sienten enfermos, para todos aquellos que piensan que su vida no tiene solución. La iglesia es para todos aquellos que piensan que en su vida no tiene sentido. Así estábamos en algún minuto nosotros. Estábamos bajo la acusación de la gente que vivía a nuestro alrededor. Las palabras que escuchábamos era: este no tiene perdón de Dios, este nunca va a cambiar, este no tiene solución. Pero está la palabra de Cristo contrarrestando como una contestataria a lo que constantemente escuchamos. Ni yo te condeno, vete y no peques más. Es necesario reproducir eso que está en el corazón de Dios, porque todos hemos pecado. Aquí no hay unos mejores que otros en el sentido de que hay alguien bueno y alguien malo. Todos somos malos delante de los ojos de Dios. Ese es el lugar correcto, la iglesia. Ven pronto, ven luego. Acércate a este lugar, te llamamos, porque es el lugar para los enfermos, para aquellos que están en problemas, para los amargados. Es el lugar correcto, porque aquí todos hemos pecado. Y tercera persona protagonista de esta historia es Cristo. El Cristo de esta historia. En esta mañana estoy hablando acerca del Cristo de esta historia y de otras de la Biblia. No el Cristo que reproduce cualquier persona en cualquier lugar del mundo. No el Cristo que hablan en otros lugares o lo diseñan a su forma, a su manera. No estoy hablando de Cristo que lo visten distinto, que lo reproducen distinto. Estoy hablando al Cristo de la Biblia, a cual que Dios en su soberanía ha preservado esta historia hasta el día de hoy, porque es necesario conocer al Cristo de la Biblia. Yo no sé qué Cristo tú has escuchado. Yo no sé qué has escuchado acerca de Dios. Probablemente has escuchado del Dios que condena, del Dios rígido, del Dios duro. Posiblemente lo único que sabes acerca de Dios, que en algún minuto Él te castigará, que en algún minuto Él juzgará. Eso es verdad, Dios juzga, pero sin antes darte la oportunidad que tú puedas cambiar y arrepentirte. No sé qué has escuchado o aprendido acerca de Dios. No sé qué has oído en tu infancia. No sé qué te han dicho acerca de Dios o lo que Él hará conforme a tus errores, conforme a tus equivocaciones o pecados. Posiblemente tienes la noción de un Dios que no es el Dios de la Biblia, sino que el Dios de la sociedad, el Dios de la historia, el Dios déspota, el Dios duro, el Dios rígido. Pero esta historia nos muestra un Cristo que dice: ni yo te condeno. No se coloca del lado de los que condenan, ni del lado de los que acusan, sino que está Él del lado que tiene que ver con su propósito en la tierra: salvar, restaurar, perdonar, porque como dije, porque todos hemos pecado. La Biblia dice en Juan capítulo 12 versículo 47, Jesús lo dice por su propia boca: no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Posiblemente lo primero que escuchaste fue juicio, condenación, fue castigo,
Pero Cristo lo dice textualmente: porque no he venido a juzgar, podríamos decirlo también condenar, sino que he venido a salvar al mundo. Él te quiere salvar. Ese es el Cristo que predicamos en esta mañana. Aquel que me salvó a mí y aquel que salvó a muchos que no tenían ninguna posibilidad de cambiar en sus vidas. Pero Él nos salvó. Estamos aquí con su gracia incomprensible, con un perdón poco, a veces difícil de comprender, pero en el fondo es perdón. Aquí estamos enfrente de un Dios que restaura, de un Dios que da otra oportunidad. Hoy, bajo este mensaje, es el día de una nueva oportunidad para tu vida. No importa lo que muchos digan, no importa lo que hayas hecho. Aquí tenemos, y estamos hablando del Jesús o del Dios correcto, al que dice: no te condeno, no peques más. Él no vino a condenar puntualmente. Él vino a salvar, Él vino a restaurar. Y esta mañana es una mañana de salvación para todos aquellos que quieren comenzar de nuevo. Esta mañana es una mañana de salvación para todos aquellos que quieren continuar, quieren volver a empezar. Esta mañana es una mañana distinta. Este mensaje va dirigido a todos aquellos que quieren olvidarse del pasado y comenzar de nuevo, pero juntamente con Cristo, el Dios de la Biblia. Él se juntó con aquellos que rechazaba a la sociedad. Para Él ellos necesitaban perdón. Él se juntó con los enfermos terminales, lo que nadie se allegaba a ellos para no contaminarse, pero Él se juntó con ellos porque ellos necesitaban ser sanos. Él se juntó con los leprosos. Él se juntó con cada uno que para la sociedad eran lo último, que nadie los consideraba, nadie los invitaba para nada importante en sus vidas. Pero Cristo se juntó con ellos. Él se juntó con aquellos que no eran judíos. Por lo tanto, entiendo que hoy hemos perdido el concepto del Cristo de la Biblia, porque he conocido a muchos que dicen: yo no me juntaría nunca con alguien que no es cristiano. Y he trabajado en lugares donde hay un evangélico y un cristiano, pero este ni siquiera come con aquellos que no lo son, sino que come por allá, se aísla para no contaminarse con aquellos que están sin Dios. Hemos errado, hemos fallado. Debemos predicar al Jesús de la Biblia, al que no tiene etiqueta, al que no lo podemos enjaular en un concepto humano. Debemos transmitir un mensaje correcto, un mensaje de Dios, pero que sale de la Escritura, de su palabra, no de nuestro propio concepto de la vida. En esta mañana, como he compartido, está ese grupo: fariseos antiguos, fariseos modernos, que condenan, que se creen los perfectos, que nadie califica dentro de su paradigma, pero lo único que han hecho ha sido alejar a las personas de Cristo. Han cerrado la puerta para el pecador. Está la mujer que representa la condición de la humanidad, mi condición, tu condición, pero que necesitan perdón y cambiar, y la posibilidad de ver días distintos bajo Dios, bajo Cristo. Y está como tercer protagonista de la historia, está Jesús, el más lindo, el amoroso, el perdonador, aquel que simplemente de sus ojos y de su corazón sale amor para referirte a ti y a mí. El más lindo de todo lo que ha existido en este mundo, en esta tierra, en el conocimiento humano. Cristo, Cristo, Cristo. Ha sido el tiempo más extraordinario para mi vida y para aquellos que conozco, que venimos de un lugar oscuro, que venimos de donde nadie quisiera volver, pero hoy en día Cristo nos dio un nuevo comienzo. La tercera persona de esta historia está aquí y te lo comparto en esta mañana. El Dios correcto, el que perdona, el que no condena, sin antes darte esa posibilidad 1, 2, 3 veces, innumerables veces, de poder cambiar. Está aquí en esta mañana para abrazarte, para cobijarte, para consolar tus lágrimas. No importa lo que hayas pasado, Él simplemente quiere hacer una cosa contigo: no leer la historia de tu pecado, sino que simplemente abrazarte y perdonarte. Esa palabra es para ti en esta mañana. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús,
Yo oro, Dios, por cada una de las personas que está detrás de la pantalla. Oro, Dios, para que tú bendigas sus vidas. Oro, Dios, para que reaccionemos. Oro para que podamos comprender cuál es tu visión respecto de todas las cosas que existen de acuerdo a la Biblia, a la Escritura. Oro, Padre, por aquellos corazones que están amargados, están endeudados, por aquellos corazones que están tristes, Señor, porque han sido condenados por quienes no imaginaron que los podían hacer. Oro por aquellos que se sienten solos porque han fallado y les han vuelto la espalda. Oro, Padre, para que tú pongas en sus vidas, en su mente, esta palabra de perdón, de restauración, y para que comprendan que la palabra de salvación y de perdón viene simplemente de ti y de nadie más. Oro, Padre, para que la iglesia, nosotros podamos comprender el mensaje en este tiempo donde el mundo necesita oír tu voz, conocer al Cristo, al Dios correcto. Oro, Dios, para que no nos equivoquemos en el mensaje, sino que sea el mensaje correcto, el que salió de tu boca para todos aquellos que somos pecadores, Señor. Yo te lo pido en esta mañana, en el nombre poderoso de Jesús. Amén.